estar en otro programa más de Los Sabios en la Z. Un programa producido por Bienvenido Rodríguez bajo la coordinación de quien les habla, su anfitrión, general retirado Miguel Ángel Cordero. Hoy tenemos un tema bastante interesante y nuestro tema central está fundamentado ante una situación cambiante en el contexto global sobre riesgos y amenazas. Nos preguntamos, ¿cuáles son los riesgos y las amenazas que podría enfrentar la República Dominicana a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Y qué debemos hacer para revertir esos efectos? Bueno, con nuestros invitados del día de hoy, nosotros vamos a visualizar cuáles serían esas amenazas, pero sobre todo, cuáles serían los posibles desenlaces para resolver ese conflicto. Nuestros invitados hoy también vamos a abordar un tema que no se debatió, un tema que no se puso sobre la palestra pública, como lo es el manifiesto del 16 de enero. El manifiesto de la proclama del 16 de enero del año 1844. Un tema poco conocido, poco manejado. ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué no se maneja ese tema? ¿Por qué a nivel de las escuelas, de la formación estudiantil, no se habla qué significó esa proclama del 16 de enero de 1844 para la República Dominicana? Bueno, eso también lo vamos a tratar. Vamos a tratar el por qué no se lleva a cabo un programa de educación a través del Ministerio de Educación. ¿Cuál es el interés de borrar los riesgos de lo que es la dominicanidad y con ello la identidad nacional? Vamos a tratar eso. Pero ante la incertidumbre o la comparación de qué podría ser un riesgo y qué podría ser una amenaza, hay que aclarar ambos conceptos que a veces se manejan de una manera indistinta, pero en otras ocasiones pues se confunden. Tenemos que un riesgo es la posibilidad de que algo ocurra. Es un estado de incertidumbre de que un evento pueda suceder. Ahora, una amenaza ya es un agente, una situación, es una actitud hacia algo o alguien, en este caso hacia la República Dominicana, en relación a un cambio que normalmente no es positivo, porque si es una amenaza, ese cambio es negativo. Entonces, esos riesgos y esas amenazas se pueden proyectar en tiempo y espacio en un acondicionamiento inmediato cuando se habla a corto plazo, a mediano plazo cuando se habla dentro del ámbito de la geopolítica a un periodo menor a los 5 años, y cuando hablamos a largo plazo no estamos refiriendo de 5 años en adelante. Los estados que tienen proyectos cortoplacistas normalmente piensan a corto plazo. Una gran deficiencia de lo que son los estados occidentales en relación a los estados orientales está fundamentado en el contexto de lo que es su planificación. Planificamos a corto plazo, y cuando queremos planificar a mediano y a largo plazo, se diluyen esas planificaciones en virtud a que no existe una cultura de planificación dentro del contexto del mediano y el largo plazo. Pero hay otra situación, y es la fragilidad de los sistemas políticos occidentales, la falta de continuidad de política de Estado que no permiten que se pueda concebir a nivel estatal
lo que podría ser un proyecto de nación. ¿Sería ese el caso de la República Dominicana, que no podría concebir lo que es un proyecto de nación por el hecho de que no ha podido concretar, como vamos a hablar lo que es la famosa Ley 01-12? Una ley que establece lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Una Estrategia Nacional de Desarrollo que, como decíamos, después de la COVID-19, debe ser transformada en todos sus ejes. Y si no ha recibido enmienda, que era del año 2030, si no ha recibido esas enmiendas, esas articulaciones, estamos atrasados en tiempo y espacio. ¿Cómo se pueden sustentar logros en cuanto al ámbito de lo que es el desarrollo nacional? Bueno, pero ese tema lo vamos a abordar de una manera más detenida y definida en los próximos minutos. Mientras tanto, nos vamos a lo que es el contexto internacional para edificar a nuestro público, ese público que cada domingo está cautivo aquí en lo que es este programa estelar de Los Sabios en la Z. Y ya estamos viendo dentro de lo que es la geopolítica regional, ese acuerdo arribado entre Israel y Hamás. ¿Será posible este acuerdo en tiempo y espacio sostenerlo, mantenerlo, lubricarlo y garantizarlo por más del periodo acordado? Es difícil porque este acuerdo le puede costar la cabeza a lo que es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Un acuerdo que prácticamente, como podríamos decir, fue impuesto primero a solicitud del presidente Biden, que quería o pretende retirarse de la Casa Blanca habiendo dejado un Medio Oriente tranquilo, fuera de las llamas, fuera de ese volcán de los conflictos y la guerra. Pero también fue una solicitud del presidente entrante, ahora en el día de mañana, Donald Trump. ¿Por qué le interesaba a Biden ese acuerdo? Viene propiciándolo desde hace varios meses, porque es una forma de cambiar la imagen de los Estados Unidos en su apoyo a esa gran devastación que se ha suscitado en Gaza, pero también es una forma de poder livianar la carga que representa Israel dentro de un contexto de lo que es el abastecimiento, el sostenimiento armamentístico, y cambiar a la vez la imagen ante el mundo del Estado de Israel. Como podemos ver, ya no se habla de la formación de dos estados. ¿A qué se deberá esto? Pero lo que sí podemos decir, que ese acuerdo arribado recientemente, hace 2 o 3 días, donde Israel se compromete a la liberación de 33 presos palestinos a cambio de cada rehén que esté suelto, a cada rehén que sea liberado, pero también a 50 presos palestinos liberados por cada militar que haya sido liberado. Es decir, que estamos viendo que hay un desbalance desproporcional en cuanto a liberación de rehenes en relación a lo que es liberación o libertad de presos palestinos. Israel se puede dar el lujo de hacer eso, porque no sabemos la cantidad de presos palestinos, y entiéndase, cuando hablamos de palestinos, entre ellos se encuentran gazetíes y cisjordanos. En ese contexto, nosotros podríamos augurar que ese convenio no es más que el preámbulo
a una posible alianza, a una posible continuidad de lo que son los acuerdos de Abraham. Esos acuerdos de Abraham que iniciaron en el periodo pasado de Donald Trump, donde algunos estados que se consideraban beligerantes, pues establecieron una dinámica relacional con Israel. ¿Sucederá lo mismo ahora? Creo que sí. Es el camino para que Israel pueda concretar sus relaciones con Arabia Saudita y algunos otros estados del Golfo. Ahora, la gran pregunta, ¿cuál es la importancia de este acuerdo? Al igual que ese cese al fuego con Hezbollah. Bueno, ya Irán tiene un acuerdo estratégico con Rusia que acaba de firmar hace un par de días. Un acuerdo en el ámbito de lo que es la defensa. Eso pone en vilo lo que es la garantía y la seguridad regional. Es probable que sí, pero el fortalecimiento de lo que son los acuerdos de Abraham podrían apoyar tanto a Israel como a Arabia Saudita ante la nueva fortaleza de Irán en un acuerdo con la Federación Rusa. ¿Está la Federación Rusa en condiciones de apoyar desde el punto de vista militar a Irán? No lo creemos. No lo creemos porque cuando es capaz de solicitar ese apoyo a Norcorea es porque no tiene esa sustancia a nivel militar, como han pregonado algunos, que es la segunda potencia militar global. Algo que dudamos. Y por ello decimos que si existe una segunda potencia militar global, lo es China, que ha venido creciendo desde hace más de 3 décadas, imponiéndose en el ámbito económico, fortaleciendo sus bases militares en todo el contexto global. A veces cuestionamos la cantidad de bases militares que tienen los Estados Unidos alrededor del mundo y lo mencionamos en un sentido peyorativo, pero es lo que hacen todos los imperios. Es lo que hacen y es la pretensión de todas las potencias establecerse a nivel global como una muestra de irradiar su poder. Pero el poder político solamente se puede irradiar a través del poder militar. Ningún imperio ha logrado llegar a la cima sin ostentar, sin disuadir a través de lo que es el poder militar dentro del contexto de lo que es el poder nacional. Entonces la fortaleza del poder militar no se visualiza y se queda a lo interno de los estados. Hay que proyectarla a lo externo con el objeto de que los enemigos pues puedan sentirse disuadidos, puedan sentirse coaccionados de ejercer cualquier medida que sea desfavorable a sus intereses, tanto a sus intereses internos como intereses externos. Ahora, podríamos preguntarnos también, ¿qué sucedería entre ese conflicto Rusia-Ucrania después de la toma de posesión de Donald Trump en el día de mañana, quien auguró que en 24 horas pues resolvería ese problema? Ya vemos y habíamos anunciado precisamente en este programa estelar de Los Sabios en la Z que esa solución tan corta, apenas de 24 horas, iba a ser imposible. Iba a ser imposible. ¿Por qué iba a ser imposible? Y lo habíamos anunciado. Porque no existen las condiciones. Comenzando, una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que se hace. Inmediatamente se tiene el poder. Y ese poder, si Estados Unidos quiere sostenerlo, mantenerlo y garantizarlo, tiene que jugar su carta de una manera debida
pensando no solamente en el contexto interno, sino en el contexto externo, que es lo que le garantiza el manejo de ese poder y esa proyección de fuerza hacia sus enemigos. Pero ya vemos que el enviado especial para analizar y estudiar esa posibilidad de concertar un alto al fuego y una posible solución a ese conflicto, a esa guerra, que ya es una guerra que tiene un carácter internacional, no una operación militar especial. Nos referimos a un carácter internacional. Es una guerra no interna, como se ha querido proyectar a través de la operación militar especial. Es una guerra de carácter internacional, armada internacional. No porque esté participando la OTAN, porque la OTAN no está participando. Está entregando sí armas y por lo tanto es un actor terciario. Está suministrando armamento bélico, entrenamiento a las fuerzas de Kiev. Pero eso mismo está haciendo China. China está proporcionando armas y tecnología a la Federación Rusa. Entonces podríamos decir por ello que es una guerra de igual manera entre Ucrania y China. No lo podemos decir, pero sí sabemos que China, al estar supliendo equipos y armamento a la Federación Rusa, de una manera indirecta está involucrada. Está involucrada y por lo tanto, dentro del contexto de lo que es la analítica militar en el teatro de operaciones, China ocupa el papel de un actor secundario, como lo es Estados Unidos, como lo es Alemania, como lo es Francia y diferentes países de la Unión Europea, entre ellos Polonia. Pero debemos tomar en cuenta que esa correlación de apoyo como actor terciario y como actor secundario está prácticamente subordinado a lo que es la participación de Norcorea, quien ha entrado ya no como un actor secundario, supliendo misiles, municiones a la Federación Rusa. Ya se ha convertido en un actor primario, porque está involucrado directamente a través de un acuerdo estratégico militar con la operación militar de Rusia. Esa participación de Norcorea ya cambia el matiz de lo que es el título de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ya podemos ver que la Federación Rusa tiene dos grandes aliados que son prácticamente proyectivos dentro de los conflictos y la guerra y que representan un riesgo y una amenaza para la región y para el mundo, como lo es Irán y Norcorea. Ahora, algo que no he escuchado a ninguno de los analistas pronunciar, y es: ¿será esta alianza estratégico-militar de Norcorea y con lo que es Irán ahora una forma de disuadir a Occidente? No lo creo. ¿Por qué? Porque Occidente en los actuales momentos puede representar una amenaza para la Federación Rusa, pero tiene un aliado estratégico que a corto plazo no se visualiza como una amenaza, pero a mediano y largo plazo sí podríamos decir que se podría visualizar como una amenaza, y es China. China, en el contexto de lo que es la prolongación de los conflictos y la guerra entre Rusia y Ucrania, ha notado la gran debilidad, la gran deficiencia de una Federación Rusa que se entendía que era lo máximo, lo más avasallante como poder militar.
Ya el mundo está consciente de que no es así. Si Rusia tiene una gran capacidad para disuadir, es a través de los armamentos nucleares. Y eso lo ha demostrado desde un inicio, con las amenazas y las líneas rojas. ¿Y por qué decimos que a mediano y a largo plazo se podría constituir una amenaza para la Federación Rusa, lo que es China? Bueno, porque hay conflictos que no se han resuelto, que son conflictos de intereses geográficos, territoriales, como es Vladivostok, que fue prácticamente obtenida por Rusia en un periodo de debilidad y de humillación de China. Vladivostok, que ya en el año 2023, su presidente Xi Jinping pues ordenó que se le cambiara el nombre en lo que es los mapas, la mapología de China, y se le pusiera su nombre tradicional, Haishan-Wei. Haishan-Wei, que tiene una región que está minada de agricultores chinos, como lo que es Primorky Krai. Una Primorky Krai que Putin se ha dado cuenta de esa gran amalgamación, de esa gran migración china, y entiende que esa región corre riesgo. Un territorio completamente, podríamos decir, de carácter agrícola. ¿Y qué ha hecho Vladimir Putin? Que ha ido repoblando con esos ucranianos que ha ido extrayendo de Ucrania y lo ha ido reposicionando en esas regiones pobladas por chinos, bajo la supervisión, claro está, de las autoridades rusas. Pero este tema que estamos analizando en este momento sobre los riesgos y las amenazas en materia de lo que es la visualización externa en el contexto internacional, tiene sus aristas en diferentes otros estados, que por razones de tiempo no lo vamos a abordar, sino que nos vamos ya a plasmar en lo que es el tema de la toma de posesión de Donald Trump en el día de mañana, 20 de enero. Esa toma de posesión donde estamos notando que ha invitado a la mesa lo que podríamos decir lo que es la extrema derecha. Una extrema derecha que ya se ha ido buscando lo que es el centro, como lo es el caso de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, que era una radical y que pensábamos que iba a mantener lo que fue la acogida de lo que es la ruta de la seda, en la cual estaba metida Italia. Pero a última hora decidió no estar en esa alianza de comercial porque estaba muy vinculado a los intereses de China en Europa y que estaba siendo mal cualificada dentro de la evaluación en la Unión Europea. Y salió gananciosa de eso, ahora en el Parlamento, en la elección de los miembros del Parlamento Europeo. Pero podemos ver por igual que ahí está un Javier Milei, que no es de extrema derecha, sino que es un liberal, pero que tiene ideas muy similares a la de Donald Trump. Pero vemos a un Nayib Bukele que ha agarrado el toro por los cuernos en lo que es El Salvador. Y podremos mencionar algunas figuras, entre ellas Víctor Orbán, y quizás Robert Fico, posteriormente, que aunque no esté en la lista, podría estar en la lista, porque su sistema de cómo manejar lo que es el Estado es un poco convincente allá en Eslovaquia. Un Robert Fico que ha sufrido un ligero, podríamos decir, incidente contra su vida, una amenaza que está incipiente o latente en los actuales momentos, podría ser, pero
Debemos destacar que entre esos invitados se encuentra en la República Dominicana la figura de Omar Fernández. La invitación a Omar Fernández podría enviar un mensaje, no al padre, no a Leonel Fernández, que podría tener también unas implicaciones por lo que es su visita a Venezuela y podríamos decir esa afinidad que ha existido con lo que es el gobierno de Venezuela, pero en el periodo de Chávez. Ahora, también podría ser un llamado a la atención a lo que es los políticos dominicanos en cuanto a su posición en relación a lo que es esa dinámica relacional de los Estados Unidos con la región. Es una alerta, podríamos decir que es una alerta con el hecho de que ir alineando el posicionamiento de los diferentes políticos dominicanos. Podría ser, pero nada. Dentro de los temas que vamos a debatir en el día de hoy sobre los riesgos y las amenazas, ¿cuáles serían para la República Dominicana a corto, mediano y largo plazo? Podríamos nosotros significar que con ello vamos a buscar y vamos a enunciar cuáles podrían ser las posibilidades para que estos eventos puedan ser revertidos en tiempo y espacio, pero para ello se requiere de una conceptualización de lo que es el esquema de la seguridad y la defensa en la República Dominicana y darle un giro a lo que es el sistema, a un sistema de seguridad nacional que no poseemos, porque no podemos garantizar que se revierta un riesgo, una amenaza, si no tenemos un sistema de seguridad nacional. Y para tener un sistema de seguridad nacional debemos tener un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional conteste a lo que es la realidad dentro de ese sistema. Y para ello hay que revisar lo que es no solo el artículo 258 de la Constitución de la República, sino también el decreto 8621 que reglamenta ese artículo y que tiene muchísimas falencias. Tiene muchísimas falencias y debilidades, y debíamos cuestionar dónde está la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, pero dónde está lo que es la Ley de Seguridad Nacional. Pero otra cosa, ¿cuál debería ser la función real de lo que es el sistema de inteligencia? Un sistema de inteligencia que en base a una ley, la ley 1-24, todavía no se acaba de definir. Que un sistema nacional de inteligencia no está fundamentado en andar detrás de nadie, no está fundamentado en andar detrás de la oposición, de los empresarios y, entre comillas, de lo que podría denominarse el crimen organizado. No está fundamentado sobre todo en eso, está fundamentado en determinar a través de un informe de inteligencia que se emite anual cuáles son los riesgos y las amenazas que enfrenta el Estado para los próximos años, porque va cambiando. El contexto de los riesgos y las amenazas van cambiando, porque la geopolítica es cambiante. Y como cambia el contexto geopolítico de los estados, cambian los riesgos y las amenazas. En ese sentido, nosotros vamos a visualizar en este espacio estelar de los sabios en la Z cuáles podrían ser esos riesgos, cuáles podrían ser esas amenazas, pero sobre todo, ¿qué debe hacer el Estado dominicano para revertirlo? Y con ello vamos a dar inicio a este programa estelar y vamos a dar la participación a cada uno de nuestros invitados de lujo para que den los buenos días a ese pueblo dominicano y su introducción a este tema
de tantas expectativas. Vamos a dar inicio con